Dios Padre, Santo y misericordioso, quien nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti y perdido en medio de pecado, tú nos amaste, has tenido misericordia de nosotros, y el Señor Jesucristo recibió el juicio y la condenación en nuestro lugar. Y en nuestro lugar murió, y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, y nos ha salvado de la destrucción eterna. Y por esa gracia tan grande, te damos gracias y alabanzas y gloria solamente a ti, Padre. Señor, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, estamos aquí reunidos de nuevo ante ti a esta hora, para poder alabar tu gracia y tu gloria, para aprender de tu palabra, para estar contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos tomar parte aquí. A esta hora, tu Espíritu esté con nosotros y cuides sobre cada uno de los que estamos aquí, y con tu abundante gracia y con tu vida, llénanos más. Y con tu palabra de verdad, santifícanos más, para que cada uno sea edificado enteramente, para que como hijos tuyos nosotros vivamos y actuemos sin vergüenza, y que nuestras vidas sobre esta tierra no sea en vanidad, sino como miembros de tu iglesia, que es tu cuerpo, podamos cumplir con tu santa obra con que nos has encargado, y para esto guíanos. Este mundo cada día se hace más y más lleno de pecados y maldades. Dios, si tú no estás con nosotros, nosotros caeríamos al pecado en cualquier momento. Caeríamos a la tentación. Con tu mano de poder y con tu palabra, guárdanos más y guía más nuestros pasos, para que ninguna maldad, pecado pueda enseñorear sobre nosotros. A esta hora, todos nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud, los que son probados en el corazón o en medio de varias dificultades, a cada uno de ellos permíteles tu gracia digna, para que ninguno de ellos se desanime. En partes lejanas del mundo, en situaciones difíciles, tenemos hermanos que llevan la vida cristiana y predican el Evangelio. Guárdalos espiritualmente y carnalmente, permíteles la salud, para que valientemente puedan predicar tu Evangelio, para que puedan guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que cumplan con esta obra tuya. Ayúdalos. Y cada vez nos permites la palabra que necesitamos y nos muestras el camino en donde debemos andar. Ahora también permítenos la palabra que necesitamos, y con tu palabra guárdanos más y edificarnos más enteramente. Oramos en nombre de Jesús. Amén.
Busquemos la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, de versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, voy a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Hasta ahí? Cada domingo el coro nos presenta una alabanza muy hermosa. Por eso siempre tenemos un gran consuelo y alegría en el corazón, por eso les agradezco. Cuando vamos al cielo, ¿qué haremos? Cada uno tiene sus servicios o sus cargos en la iglesia, ¿no? Tenemos a las hermanas que preparan la comida en la cocina. O también tenemos a muchos hermanos que limpian a cada parte de la iglesia, o los que estacionan, o los maestros de la escuelita dominical, y en cada zona personas que están guiando a los demás. O también los que hacen servicios médicos, que ayudan a los que están enfermos. Entonces en cada diferente parte están trabajando. Los jóvenes hacen el trabajo de los jóvenes, los adultos tienen sus trabajos. Y cuando venimos a la iglesia, los que ya tienen mucho tiempo después de ser salvos, necesitan tener algún trabajo, ¿verdad? No siempre debe estar como alguno que está visitando, solamente viendo si hacen bien o no. Y pensar, buen trabajo hacen los que dan servicio, y admirar la predicación, cantar alabanza y dar ofrenda y solo regresar. Entonces, así vive, y hay personas, si no encuentra algún trabajo que yo puedo hacer, no es adecuado. Porque en cada familia también hay trabajo para cada quien, ¿no? Trabajo del padre, trabajo de madre, trabajo del hijo y de la hija. Y mientras uno es más grande, hay más que uno puede hacer para ayudar a sus padres, y los niños también tienen trabajo por hacer. Entonces en la iglesia también hay mucho por hacer, y estoy confiado en que todos ustedes son diligentes en sus trabajos. El que diga yo no tengo nada que hacer, entonces busquen. También orar mucho es un gran trabajo. Entonces a veces me pongo a pensar, ¿qué haría en el cielo? ¿Qué haremos en el cielo? Uno no tiene que limpiar, no tiene que cocinar, ¿verdad? Nadie tiene que enseñar la Biblia a alguien. ¿Qué harían? ¿Alabanza? En Apocalipsis aparecen los miles de ángeles, como miles de ángeles con sus vestidos blancos, alabarán la gloria y la gracia de Dios. Entonces, todo será nuestro coro en el cielo, ¿no? Entonces, nosotros también alabaremos. Entonces, si quieren saber qué haremos en el cielo, miren el coro. Pero la alabanza en Salmos dice que en los íntegros es hermosa la alabanza.
Pero si uno alaba algo lo que no está en su corazón, también es falso. También la oración con su boca dice, Dios es bueno y misericordioso y glorioso, pero su corazón está alejado de Dios, entonces solamente es palabra que dice con la boca nada más, ¿verdad? No sería una oración sincera o una oración honesta. La alabanza también. El contenido o lo que dice es muy bueno, ¿no? Los santos salvos agradecen la gracia de Dios, se alegran y también está el testimonio de lo que han experimentado en sus vidas. Por eso en las alabanzas hay testimonios, hay oraciones, hay también confesiones de la fe, acerca de la predicación también hay. Y lo que uno ha experimentado cuando falló en la vida cristiana y también acerca de cuando estaba débil, cómo entendió la gracia de Dios y recibió más grandes fuerzas. Están testimonios así, y en medio de tribulación y dificultad, cómo ha confiado en Dios. Y para la gloriosa esperanza que Dios le da, también le agradece y se alegra. Entonces hay mucho contenido en la alabanza, y eso debe ser cumplida en nuestro corazón. Debemos tener el mismo corazón que tiene la persona que escribió esa alabanza, ¿no? Por eso en Efesios capítulo 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y también dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabamos con corazón, con la boca, y toda nuestra vida debe ser una alabanza. Los que cantan, cuando ven las notas, pueden pensar y imaginar las melodías, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ve nuestras vidas, debe ser una vida de melodías para Dios. Para alabanza de la gloria, dice. Si uno alaba con su boca, pero su vida es incorrecta, entonces también sería una alabanza falsa. Cuando vamos al cielo, realmente podremos cantar y alabar sinceramente y honestamente. Para siempre cantaremos de su gracia y su gloria de Dios. Entonces, en el cielo, ante su gloria de Dios, estaremos con los ángeles, con la alabanza santa. Como dice una alabanza, en el cielo, con mejores cantos, alabaré su gracia que me ha redimido. Con mejor canto, con mejor letra, alabaré al Señor quien me ha dado su gracia y me ha redimido. Entonces, antes de ir al cielo, nuestra alabanza en este mundo tiene que ser conectado a la alabanza que podremos cantar en el cielo. Así que así es nuestra oración y también nuestra alabanza y toda nuestra vida en sus ojos de Dios. Debemos agradecerle por su gracia y poder glorificarle. Llevar una vida así es una alabanza para los ojos de Dios. En 1 Corintios 3 leímos la semana pasada. Entonces, tal vez unos pensaron, ¿por qué lo volvimos a leer esta semana? Es porque tenemos que repetir, pensar esta palabra. No es solamente oír una vez y después pasar, sino algo importante, es algo que tenemos que repetir y repetir hasta que sea corregido algún error, ¿no? En Inglaterra había un predicador llamado Whitfield. Y dicen que él cada día predicaba el Evangelio diciendo, tienen que nacer de nuevo. Cada día decía esto. Él es uno de los fundadores de la Universidad de Oxford. Y es un gran estudioso. Y es respetado por muchos. Pero él entendió el Evangelio y se hizo un gran predicador. Y siempre en sus prédicas decían, tienen que nacer de nuevo.
cada vez. Entonces los demás pastores se reunieron y dijeron, él cada día solamente sabe predicar diciendo, tienes que nacer de nuevo. Entonces sería bueno si cambia el título y nos gustaría que nos predique otra cosa. Por eso varios pastores fueron y le pidieron a Whitfield, Pastor Whitfield, nos gustaría si usted cambiara el contenido de sus prédicas. Porque siempre dice que tenemos que nacer de nuevo en sus predicaciones, pero ahora nos gustaría que cambiara el contenido para otro tema. Entonces, el pastor Whitfield respondió, sí, eso haré, pero voy a cambiar mi prédica después de que ustedes reciban la salvación seguramente. Hasta que nacen de nuevo, seguramente ustedes voy a seguir. Entonces leí esto en alguna parte de la Biblia. Y sí, eso es algo seguro. ¿Por qué se repite la palabra que dice que hay que nacer de nuevo? Es porque hay gente que no ha nacido de nuevo. Hasta que nazcan de nuevo. Obviamente seguir las mismas palabras, pero el contenido dice que hay que nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo no puede uno entender las palabras que siguen. Antes de que el alma que está muerta en sus delitos y pecados, antes de que vuelva a vida, no puede recibir la palabra que es para las personas salvas, no puede aprender. A un pollito muerto, si le da comida, no puede comer, no sirve de nada. De la misma forma, cuando fuimos salvos, hemos recibido al Señor, a Cristo en nuestro corazón. Cuando recibí la salvación, tal vez uno estaba en duda, ¿voy a seguir en pecado o voy a recibir al Señor y voy a recibir la salvación a través del Señor? Hay personas que el esposo recibe la salvación primero o la esposa primera, y muchas veces es la esposa que primero recibe la salvación. En el huerto de Edén, la mujer cometió primero pecado, ¿verdad? Entonces, la mujer recibe la salvación primero también. Dice la Biblia, cuando Jesús iba en Israel, los que servían a Jesús no eran hombres, sino las mujeres. Y también eran las mujeres que encontraron primero a Jesús que había resucitado. Ningún hombre había ido a buscar la tumba de Jesús muy de mañana, ¿verdad? La mujer pecó primero, pero también recibió primero la gracia. Y los que aman más al Señor y más activamente llevan la vida cristiana también son las mujeres. Por eso apóstol Pablo en una de sus palabras decía, vuestras mujeres caen en las congregaciones, pero no las está ignorando o menospreciando, sino cuando alaba a alguien por su fe, alaba mucho a las mujeres, como Priscila y Aquila. Priscila es la esposa, la mujer, y Aquila es el hombre. Y cuando hablan de alguna pareja, decir el nombre de la mujer primero no es bueno, pero cuando Pablo alababa su fe, decía Priscila y Aquila, y dijo que ellos expusieron su vida por mí. Son santos. Priscila y Aquila son una pareja. Aquila también era grande, pero su esposa Priscila era más grande. O también dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual, y así habla de... Entonces, de esta forma, hay hermanas que son muy diligentes en llevar su vida cristiana, por eso reciben la salvación, llevan la vida cristiana y esfuerzan muchísimo para poder predicarle a sus esposos, pero su esposo sigue persiguiéndolas, afligiéndolas, y ellos son muy buenas esposas y muy amables con fe, pero las molestan, las hacen sufrir. Pero hay personas que después de 10 años, después de 20 años, sus maridos, porque su esposa seguía orando sin cesar y al final su marido recibe la salvación. Yo recientemente también he visto muchos casos así.
Entonces, ¿por qué no aceptan el Evangelio? Es porque sabe que hay que creer, sabe que tiene que recibir la salvación. Para personas que dicen, si yo recibo la salvación, no puedo vivir como yo quiero, no puedo tomar, no puedo fumar. Y me gusta salir con mis amigos del mundo, pero parece que no voy a poder hacer eso o el otro. Entonces, si creo en Jesús va a ser muy aburrido, así piensan. Por eso dicen, yo no voy a creer ahora. Y si creo, lo voy a hacer todo lo que yo quiero en este mundo y 2 años antes de morir voy a creer. Entonces, a los que dicen así les decimos, ¿por qué 2 años? Solo 5 años de morir, recibe salvación. El dinero puede comprar lo que sea, ¿verdad? En el departamento uno puede vestir, ponerse la ropa o tocarlo, pero después dice, voy a pensarlo y después lo compro y se va, ¿verdad? Entonces, algún objeto lo puede comprar en otro tiempo. Cuando tiene dinero lo puede comprar, pero la salvación no se puede recibir en cualquier momento. Ir a una iglesia, un edificio de la iglesia se puede en cualquier momento, pero no es así con la salvación. Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Mientras puede ser hallado, tanto que está cercano. ¿Cuándo es? Cuando al lado de él está una persona que le puede predicar el evangelio para la salvación. Cuando está siendo predicado el evangelio de la salvación. Ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja y Dios está cercano. Es el tiempo en que puede uno hallar al Señor. Y cuando pasa este tiempo, aunque quiere recibir la salvación después, no puede. Entonces, cuando recibe la salvación, uno piensa, ¿recibiré a Cristo o voy a disfrutar más mi carne en pecado? Pero en realidad, quiere hacer esto y el otro, pero en el corazón de esa persona tiene temor, tiene competencia, tiene preocupación, vive en esta tribulación, ¿verdad? Pero cuando uno recibe la salvación, realmente recibe a Cristo, en nuestro corazón tenemos una paz y alegría y la esperanza que la gente del mundo no entiende y nos gozamos en todo esto que tenemos. La paz os dejo, mi paz os doy. No es como lo que el mundo le da. Mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salga para vida eterna. Como correrán ríos de agua viva. Creer en Jesús no es aburrido, pero yo pienso que si uno no es salvo y lleva vida religiosa, sí es muy aburrido. Pero cuando entiende la verdad, está muy alegre y muy agradecido. Y siempre, cuando está pobre también, aunque la gente del mundo me menosprecia o no, no importa, porque siempre estoy lleno de gozo y alegría. Y aun cuando uno está enfermo, está cercano a la muerte, pero tiene su paz y alegría en su corazón que nadie le puede quitar. Y después de poco, le está esperando, después de la muerte, le está esperando la eterna gloria, el reposo eterno que Dios nos ha preparado, así que nadie teme la muerte. Por eso, Salmo 116 dice, estimado a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Apocalipsis 14 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos. Entonces, bienaventurados los que mueren en el Señor. La muerte del cristiano significa que la tribulación del mundo termina, sino va a entrar en paz y gloria eterna. Por eso, ¿por qué temen la muerte? Pero cuando uno recibe la salvación, está entre si va a escoger el gozo del mundo o va a recibir a Cristo para la salvación de su alma. Y cuando recibe la salvación, sujeta su deseo carnal ante el Señor. Y más que lo que es de este mundo, sino recibe la alabanza, el amor y la vida y la esperanza del eterno cielo del Señor. Y así es el comienzo de una nueva vida, el primer paso. Pero después de ser salvo, hay un segundo paso que tiene que comenzar, y de eso queremos estudiar hoy.
Por eso el título de la predicación de la semana pasada era Dos tipos de cristianos, y hoy estudiaremos con el mismo tema. Porque queríamos estudiar todo la semana pasada, pero no pudimos estudiar ni la mitad de lo que fue preparado. Entonces hoy también. Hay dos tipos de cristianos. Sí son salvos, pero en mi corazón o el dueño de mi vida realmente es Cristo, o yo soy el dueño de mi vida. El propósito y la alegría de mi vida es servir al Señor y agradar al Señor, o vivo viviendo, haciendo lo que yo quiero y lo que yo deseo. ¿Eso será mi alegría? En el trono de mi corazón, ¿tendré al Señor? ¿O quitaré al Señor de ahí y yo seré el dueño de mi vida? Esto es una cuestión muy importante, muy serio. Nuestro Señor que nos ha salvado no está en lo lejano, no está solamente en el cielo, sino en San Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Ese día, cuando fuimos salvados, cuando creímos que hemos sido perdonados de los pecados, cuando yo fui salvo no sabía qué era recibir la salvación o qué era nacer de nuevo, pero lo que era seguro es que Jesús murió en mi lugar y por su sangre que derramó, limpió para siempre mis pecados y pude creer en eso. Entonces, como mis pecados han sido perdonados, ya no tengo que ser condenado, ya no tenía el temor para ir al infierno. Entonces, estudiando la Biblia entendí, eso es la salvación. Recibir perdón de pecados, recibir la salvación o nacer de nuevo, eso es salvación. Y estudiando más, eso es obtener vida eterna. He obtenido la vida eterna. Y ahora nací de nuevo, soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, significa soy heredero de Dios, soy el que va a heredar de Dios. Y después también entiende uno, el Señor está en mí. El que hace entender la gracia de Dios es el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, Jesús murió por nosotros en la cruz y perdonó nuestros pecados, pero ¿saben por qué ellos no lo pueden en su corazón? Es porque solamente lo tienen como conocimiento en su cabeza y así termina. Pero si no puede creer en eso en su corazón, por eso siempre no tiene paz verdadera en su corazón, siempre está en duda y no tiene la seguridad de que recibió el perdón de sus pecados para siempre, no tiene una segura esperanza de ir al cielo. Por eso siempre está preocupándose por sus pecados. Sí cree, pero no lo puede creer. Y así fui yo también por mucho tiempo. Por eso Jesucristo, que solamente conocía por su cabeza, ya lo puede creer en su corazón. El Espíritu Santo abre nuestro corazón y nos lo hace entender. Por eso 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando viene el Espíritu Santo, es cuando nos hizo conocer su gracia del Señor para con nosotros. Y esto, el creer en esa gracia, es la obra del Espíritu Santo. No lo entendí yo porque soy muy inteligente, sino San Juan 7 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir de los que creyesen en él. Cuando creímos, cuando entró el Espíritu Santo en nosotros, dice, en nuestro corazón correrán ríos de agua viva. En el corazón tendrá paz y satisfacción del alma. El Espíritu Santo de los que creen. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Dios levantó a Jesús a quien habéis matado colgándole. Entonces los judíos dijeron, ¿qué haremos nosotros que hemos matado a Cristo? Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
arrepentir. Es entender que uno es pecador que será destruido, y aceptar a Cristo es el primer arrepentimiento. Los judíos entendieron que Jesús a quien habían matado es Jesús, el Mesías, y creer en él y aceptarlo era arrepentir para ellos. Arrepentíos y bautícese cada uno en nombre de Jesús. Bautizarse es la señal de la salvación, es confesión de fe, lo que han creído en su corazón. Así que después de ser salvos, recibe uno el bautismo. Y no es salvación porque fue bautizado, sino recibe bautismo porque es salvo. Y después dice, recibe perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa de dar el Espíritu Santo es para todos, a los que están lejos también, a todos los que fueron llamados por Dios, a nosotros también. Por eso en Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando oye y cuando entiende la gracia de Dios y lo cree es cuando entró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu dice alabanza. El Señor quien ha perdonado mis pecados está en mí. Así que en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Dios, son todos iguales. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en mí. Ahora, el que murió en la cruz por nosotros y perdonó nuestros pecados, el Señor está en mí. A esta carne tan miserable, tan que ha pecado, el Espíritu Santo está en ese cuerpo. Es verdad. Uno no lo entiende rápidamente, ¿verdad? Porque ¿cuál es la prueba de que ha entrado el Espíritu Santo? Como entró en ustedes, está moviendo adentro de ustedes. Nos ha hecho entender su gracia de Dios. El que nos ha hecho creer es el Espíritu Santo. El que nos dio la seguridad y la paz también es el Espíritu Santo. Y después de ser salvo, cuando viene el Espíritu Santo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando viene el Espíritu Santo, os recordará todo. Ahora, después de recibir la salvación, la palabra que debemos entender nos lo hace entender uno por uno. Por eso, cuando una persona no nació de nuevo, aunque ve la Biblia, no puede entender. Y aunque lo cree, aunque lo entiende, es solamente por fuera lo sabe. Uno va a la escuela de teología por varios años, y yo también antes de recibir la salvación, más de 4 años estuve en la escuela de teología. Pero no sirve de nada, porque después de recibir la salvación vi su Biblia y parecía ver otro libro. Es como ver la escena desde noche con la luz de la luna y ver la escena durante el día cuando hay mucha luz es muy diferente, ¿no? Después de recibir la salvación todo se hace seguro. Eso no quiere decir que entendemos todas las partes de la Biblia, sino nos hace entender lo que necesitamos. Mientras crece nuestra fe, uno por uno vamos aprendiendo. Y mientras entendemos y obedecemos, nos hace entender más, nos hace entender aún más. Y así, aunque entendemos pero no obedecemos, no podemos avanzarnos. En la primaria también, primer grado, segundo grado, tercer grado, es diferente la etapa y su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si no gradúa su etapa de ahora, no puede entender lo que sigue. Así es el Espíritu Santo. Hay personas que aprenden mucho y después de varios años hace alguna pregunta, pero pregunta algo que no es correcto. Ha aprendido mucho tiempo, pero ¿por qué no lo entiende? Porque no ha obedecido. Es como solamente admirar la prédica y no entender. Por eso Jesús dijo, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Si a uno le da dinero y lo utiliza bien, le va a dar más dinero, ¿verdad? Y le va a encargar más dinero. Pero si le di dinero, pero hay personas que lo utilizan mal, entonces aún lo que ya le había dado se le va a quitar, ¿no? Dios siempre nos está mirando. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Para divertirnos? ¿Para saber mucho? Obviamente hay que saber mucho,
Pero el propósito es para guardar esa palabra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Ahí adentro está la voluntad de Dios y esto es lo que hace alegre. Hay un camino para poder glorificar a Dios y también está el camino en que podemos recibir la bendición. Y cuando uno obedece, ahí está prometida la bendición de Dios. Pero si uno no obedece, no tiene la bendición, no tiene la promesa, tiene que saberlo. El que oye, pero olvida de la palabra, el que no actúa, está engañándose a sí mismo, como dice. Ahora el Espíritu Santo vino y nos hace entender uno por uno. Y Él es el Espíritu Santo, el Señor. ¿Está en mí como mi Señor, mi dueño? ¿O el Señor vino pero solamente está visitando? No es un invitado nada más, sino Él es el dueño, el que murió por mí y derramó toda su preciosa sangre y limpió para siempre nuestros pecados. A mí que tenía que caerme hasta lo más profundo del infierno, el Señor me ha salvado. Es el que me ha dado la vida eterna. Es mi Señor, es mi Rey de Reyes. ¿No es así? En San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decir Señor, Señor, Señor con la boca, pero ¿por qué no hacen? Decir Señor es el del dueño, ¿verdad? Es un dueño. El Señor es mi dueño, Él es mi rey. Y un siervo fiel entrega su vida para su reino. Pero solamente con su boca dice Señor, Señor. En idioma griego, en lo original significa que lo lleva en su cabeza siempre. Entonces, es llevar a Jesús siempre en mi cabeza, eso significa. Entonces, dice que la cabeza de la esposa es el marido y la cabeza del esposo es Cristo y su cabeza de Cristo es Dios. Y Jesús siempre llevaba a Dios en su cabeza y lo que Dios no permitía, Jesús no hacía. Lo que Dios no permite, tampoco no decía nada. Dice Jesús que mi Padre me ha dado lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar. Por eso la cabeza de Jesús era Dios. Y la iglesia, su cabeza es Cristo. El cuerpo actúa conforme a sus deseos de la cabeza. Nosotros también tenemos que saber cuál es su voluntad del Señor y debemos vivir conforme a su voluntad. Cuando oramos, decimos, Señor, conforme tu Señor, Señor, que viva o que muera, que sea conforme tu voluntad del Señor. Pero con su boca dice Señor, Señor, pero su forma de actuar no tiene nada que ver con Dios y vive como uno quiere. Y por toda la semana vive como quiere y cuando es domingo se viste y trae su Biblia, su alabanza y muy santamente y alaba y ora y eso le va a agradar a Dios. A esto le dicen cristianos del domingo nada más. Por 6 días hace lo que quiere, vive como quiere y de la semana solamente un día como un cristiano vive. Y aunque uno recibe la salvación, puede llegar a vivir así. Y obviamente así viven los que no son salvos. Y aunque es salvo, sí es cristiano, pero solamente es cristiano del domingo. Parece que cree bien solamente los domingos. Y los demás días no. Vive como le conviene a uno. ¿Eso es vida cristiana? No dice nada de esto en la Biblia, ¿verdad? ¿No les gusta oír esto? Dice la Biblia, para instruir, para redarguir, para aprender la voluntad del Señor. Después hay que ser reprendido y corregir lo que es incorrecto e instruir en justicia para que seamos hombres enteros de Dios. Somos salvos, pero todavía tenemos muchas fallas. Por eso apóstol Pablo en Colosenses 1 dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque somos imperfectos, por eso para que seamos más perfectos, más enteros. Abraham a los 99 años, Dios apareció ante Abraham y dijo, Abraham, Abraham,
Tú tienes que ser perfecto ante mí. 99 es imperfecto, falta 1%. Entonces, cuando tuvo 100 años, le dio a su hijo Isaac. Y nosotros también. Nuestra fe tiene que ir creciendo más y más. San Mateo 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puede un hombre ser perfecto como Dios Padre? Pero el estándar, el criterio es ser como Dios Padre. Si el padre es grande, le va a decir a su hijo, le va a decir, ¿tú solamente tienes que parecerte 50% a mí? No, si el padre es mayor y grande, aunque no quiere que sea más, pero va a decir que sea como el Padre, al menos. Jesús dijo que el discípulo no puede ser mayor que el maestro, pero sería bueno si fueran como el maestro. Nosotros, lo que Dios quiere de nosotros es como Dios es santo y perfecto, que nosotros también seamos perfectos y santos. Eso desea. Pero después de ser salvo, pasa 1 año, 2, 3 años y pasa el tiempo, pero solamente está el hecho de que fue salvo, pero no hay ningún cambio en él. Su forma de hablar, pensar y actuar. A veces parece que sí es salvo, a veces parece que no está salvo. ¿Hasta cuándo van a vivir así? La semana pasada también hemos aprendido. Hemos hablado, cuando uno toma la foto, cuando toman la foto de un grupo, ¿la cara de quién busca primero? Su cara, ¿no? Y aunque otra persona salió bien, pero si él salió mal, dice, qué fea foto, ¿no? Que otras personas hayan salido bien o no, no tiene mucho interés. Pero si su cara salió bien, dice, qué bonita foto y se siente muy feliz. Pero el problema es ahora. Cuando Dios nos toma una foto espiritual, no es carnal, sino lo que Dios ve. El hombre mira el exterior, pero Dios mira nuestro corazón. Por eso, nuestro estado de la fe, nuestro estado espiritual, si lo toma una foto, ¿en qué imagen nos mostraríamos? ¿Han pensado en esto? Por eso, al reflexionarnos en la Biblia, uno puede encontrar su imagen. Si yo soy una persona madura, o todavía tengo la imagen de un bebé pequeño, o todavía sigo siendo un niño pequeño, un niño inmaduro. Ustedes tienen hijos, y al ver que sus hijos van creciendo poco a poco, se sienten muy felices, ¿verdad? Y son muy lindos y hacen mandados, son bonitos, pero cuando crecen poco, hacen cosas que no agradan, ¿no? Y no obedece, hace berrinche, y son muy desobedientes. Lo que dice que hagan, no hacen, y lo que dices que no hagas, lo hacen, ¿no? A veces hacen así, y se sienten tristes. Al ver niños así, uno piensa, hay que pensar, en los ojos de Dios, ¿no seré yo así? ¿Qué piensan? Dios, al verme, si yo soy inmaduro, ¿no se sentirá triste? Así no debe ser. Cuando pasa algo de tiempo después de ser salvo, debe crecer. Como hijo de Dios. Ahora hay que ser tranquilo y agradar a Dios Padre y y saber cómo vivir conforme su voluntad de Dios y alejarse del pecado del mundo y parecerse más al Señor. Después de poco estaré ante la gloria del Señor. Hay que vivir para no ser avergonzado en ese día, pero no vive correctamente uno. Y cuando hay hijos desobedientes, los padres se sienten muy tristes. Y tal vez piensan, preferiría no tener un hijo así. Entonces hay un dicho que dice, es mejor no tener hijo. Pero si los hijos agradan a sus padres, es de gloria para él, ¿no? Entonces dice, qué buen hijo tienes, qué buena hija tienes. Entonces esto es glorificar a sus padres, ¿no? Pero dicen, ¿cómo puede ser un hijo así?
Creo que este hijo no merece nada. Entonces, al escuchar algo así, los padres se sentirán tristes, ¿no? Los ángeles van a ver y van a pensar, ay, Dios Padre estará muy triste al verlo. Recibiendo la salvación, dice la palabra que cada uno tenemos un ángel, como dice en San Mateo 18. Mirad que no menospreciáis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Cada persona salva tiene un ángel que Dios encarga, ese ángel a nosotros, a cada uno. Pedro también tenía su ángel. Entonces el ángel ve cómo esa persona dice palabras malas, hace también lo que hace bien, lo reporta a Dios, y lo que hace mal también lo reporta todo a Dios. Entonces el ángel debe poder reportar a Dios alabanzas de esa persona, pero si no hace bien, va a pensar, tengo que reportar eso a Dios, pero Dios va a estar muy triste por haber tenido un hijo así. Así pensará un ángel, ¿no? Cuando recibimos la salvación, Dios estuvo alegre, pero después de recibir la salvación, a través de nuestras vidas después quiere ser alabado, quiere ser glorificado. Por eso apóstol Pablo dijo, ausentes o presentes, procuramos serle agradables. No para agradar a sí mismo, sino para el Señor, que vivamos o moramos para el Señor, que comamos o bebamos, todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor. ¿Qué piensan ustedes? Si solamente lo dice la Biblia y esto no es conectado con nuestras vidas, ¿qué es esto? Si conforme la Biblia han sido salvos, también conforme la Biblia tienen que crecer espiritualmente, vivir conforme la Biblia. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Moisés estuvo fiel como hombre de su casa de Dios, y Jesús fue fiel como su hijo de Dios. Nosotros, en la casa de Dios, como hijo de Dios, nosotros también tenemos mucho por hacer para la casa de Dios. Por eso San Mateo 24, en su venida de Jesús, dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Sabiduría es poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, y un buen siervo es fiel y cumple. Un siervo prudente y fiel. En caracteres chinos, fiel significa que en el corazón, en el medio de su corazón. Entonces es cumplir la palabra de Dios en el corazón con verdad. El que lleva una vida de cumplir la palabra de Dios, eso es ser fiel. Es muy bueno, es el significado de esta palabra. Nosotros tenemos que ir cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que apóstol Pablo dijo a los santos de Corintios, no pude hablaros como espirituales. Espirituales habla de una persona que nació de nuevo y que una persona que es maduro o crecido en la fe. A una persona espiritual le dice, el que permanece en el Espíritu, el que vive conforme al Espíritu Santo. Pero todavía sois carnales, dijo, como a niños en Cristo, así los ha tratado. Que no sois espirituales, sino sois carnales todavía. En Cristo sí fue salvo, por eso sí está en Cristo, pero es como un niño pequeño. Un cristiano muy pequeño. Cristiano inmaduro. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
una persona salva, pero al escuchar una palabra un poco fuerte para la vida cristiana, no lo puede aceptar y dice, ¿por qué nos obliga a la obediencia, obliga a algo y no le gusta escuchar la palabra? Entonces es como en los niños, le dice, haz algo que no quieren hacer, entonces no quieren hacerlo. La palabra de que nos ha salvado, hablamos de la gracia, del amor y hablamos de la esperanza del cielo. Sí les gusta oír, pero cuando decimos vamos a hacer algo, vamos a sacrificar, vamos a ser fiel y no les agrada oír esto. Así eran los santos de Corintos. No pueden comer vianda, no pueden comer algo sólido, no tienen los dientes para poder masticar, solamente toman leche. Ahora tienen que dejar la leche y crecer y comer comida sólida. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pasó mucho tiempo. Pero aún sois carnales. Hace unos años era niño pequeño, aún ahora es niño pequeño. Ahora todavía sigue en su carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entre las personas salvas competen entre ellos diciendo, tú eres mejor, yo soy mejor, y tienen celos, contiendas, hablan de sentimientos, hablan sin pensar, juzgan, critican. Y entre los políticos también tienen su partido de aquel, partido del otro. Entonces tienen muchos grupos que hacen entre los políticos, ¿no? Y entre el mismo partido también. La vida cristiana no es reunirse con personas similares a uno mismo. Esto no es la vida cristiana. En una familia está el abuelo, abuela, padre, madre. Hay jóvenes, niños pequeños, bebés recién nacidos. Todos son diferentes, pero se aman mutuamente. Se entienden mutuamente. Cede uno al otro, ayuda uno al otro. Nosotros tenemos un mismo Padre, Dios, y unos mismos hermanos y hermanas, con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida, y ahora somos personas que compartiremos el destino y la pena y la alegría, pero por pequeños problemas se pelean. Más que la relación familiar de consanguinidad, sino somos familias unidas por la sangre de Jesús, por la vida eterna. ¿Pero por qué? Por algo muy pequeño se hacen problemas y se odian. Esto es todavía ser carnal. ¿Así hizo Jesús? Hay una cosa que no había entendido de Jesús, uno de lo que él había hecho, porque cuando eligió a 12 discípulos, estaba entre ellos Judas Iscariote. Dice la Biblia, este era el que le iba a entregar. Desde el principio Jesús sabía. Jesús desde el principio sabía que Judas lo iba a entregar. Judas le gusta el dinero. Y Judas estaba encargado del dinero también, ¿verdad? Y a veces robaba del dinero, pero aún así le había entregado la bolsa de dinero a Judas. Y a veces Jesús decía, uno de vosotros me va a entregar. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. A veces decía así, pero los discípulos no se dieron cuenta quién es. Pensaban, ¿quién será? ¿Quién será? Y la noche antes de que Jesús fue entregado, también dijo, uno de vosotros me va a entregar. Por eso los discípulos estuvieron diciendo, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Judas también dijo, ¿soy yo, Señor? Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero los discípulos no se dieron cuenta. Si Pedro se hubiera dado cuenta, ¿qué iba a hacer? Judas, ven afuera. Y lo iba a llevar a un rincón y Pedro tenía su espada, tal vez lo iba a matar, ¿no? Te voy a matar, tú eres un traicionador. Y Pedro
Pedro es muy agresivo, ¿no? Y no lo iba a dejar en paz, pero nadie se dio cuenta. Lavó sus pies de Judas y partió el pan y lo dio a Judas. Y dijeron, el que le doy el pan es él. Pero aún así los discípulos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se dio a conocer que él es Judas. En San Juan 13:1, antes de que lavó sus pies de los discípulos, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y entre ellos a Judas hasta el fin. Sabía que lo iba a entregar, que iba a abandonarlo. Y Satanás le puso en el corazón de Judas el querer entregar a Jesús, y Judas salió y fue a las personas que querían atrapar a Jesús, y Jesús sabía que Judas los iba a traer. Por eso le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y tal vez los discípulos, como Judas tenía el dinero, tal vez Jesús lo encargó a comprar algo para dar a los pobres. Así pensaban los discípulos. Entonces no se dieron cuenta. Eso es lo que yo no había entendido. Nosotros, aunque estamos bien mucho tiempo, pero cuando hay un problema después decimos, ¿cómo es posible que haga esto? ¡Qué traición! A veces hay personas que son como Judas, que aparecen entre nosotros. Entre los predicadores también. Una vez estuvimos predicando juntos, pero abandonaron la iglesia y se van de la iglesia porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. También entre los hermanos y hermanas hay personas que inventan problemas, pero nosotros, por no saber esos problemas, estamos juntos. Pero si lo sabemos desde el principio, ¿lo dejaríamos así? ¿Los sacaríamos o buscaríamos alguna solución? Eso es lo que no había entendido. Jesús desde el principio sabía. Pero lo que entendí después fue esto, que Jesús al principio sabía que Judas lo iba a entregar, pero al principio lo puso en el lugar del discípulo. ¿Por qué? Jesús amó a Judas hasta el fin, le dio la oportunidad para arrepentirse, le tuvo paciencia, lo amó igual. Y Judas hasta el fin rechazó el amor del Señor. Y la persona que lo rechaza, rechaza hasta el fin. Y el que amó, amó hasta el fin. El amor es hasta el fin. Es esperar mucho tiempo. Es esperar hasta el fin. Hasta el último momento. El amor es sufrido. Desea que todo le vaya bien. Todo lo cree y todo lo desea. Todo lo espera. Todo lo soporta. Pero así no es nuestro corazón. Pero entre las personas salvas, por pequeños problemas, no lo pueden olvidar, no lo pueden perdonar, y critican y juzgan y señalan. ¿Qué es eso? Eso es porque todavía en nosotros no está la cualidad del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Si su sentir, su cualidad del Señor estuviera más y más en nosotros, pensaría como el Señor, hablaría como el Señor, y como el Señor actuaba, yo actuaría. Apóstol Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios se manifestó a través del cuerpo de Jesús, y Jesús se manifestó a través de la vida de Apóstol Pablo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es imitar? Cuando hay un modelo y un pintor está pintando y a su pintura lo copia y dibuja cada detalle del modelo. En otras palabras, eso es imitar. O hay personas que hay una pintura muy famosa y lo trae y lo copia tal como está. Y es casi igual al
la pintura original. Entonces lo copia tal como está. Jesús fue imitado en la vida del apóstol Pablo. Sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Por eso los santos de Tesalónica imitaban a Pablo y los santos de Filipos también imitaban a Pablo. Y dijo Pablo a los santos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que somos imitadores de Cristo. Imitar. En nuestra vida y en nuestro corazón, si la imagen de Cristo se cumpla más y más en nosotros, ¿qué tan alegre estará Dios? Jesús es un cordero. Jesús y un cordero crece y tiene sus cuernos redondos, por eso no puede pelear, pero las cabras con sus cuernos se pelean contra los demás y se pegan. Entonces, si hay la cola de una oveja está para abajo, pero la de una cabra está para arriba y es muy caprichoso. Si es oveja, pero lo trajo a la casa pensando es oveja, pero después pelea como una cabra. Así no debe ser, ¿verdad? Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sobre el Cordero bajó la paloma. Pero si una oveja de repente se convierte en un tigre, la paloma se asustaría y volará, ¿verdad? Entonces nuestro corazón como cordero, como el Señor debe ser. En silencio obedecer, con un corazón manso y humilde. Pero si de repente se convierte en una bestia, entonces el Espíritu Santo se va a asustar y va a volar y se va a ir como una paloma. Ahora nosotros ya vamos a dejar de vivir una vida formal, nada más. Hay que dejar de llevar una vida hipócrita. ¿Cómo es mi imagen ante Dios? Hay que buscarlo en la Biblia. ¿Qué dice? Hay que orar y desear despojarnos de nuestra imagen carnal. Una persona salva sabía que era pecador, que iba a ser destruido, por eso quiso ser salvo y escuchó la salvación orando y Dios le ayudó a recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, todavía sigo siendo niño, un pequeño niño, y todavía mi hombre interior obedece a Dios, pero mi carne lucha contra los deseos de mi corazón, y uno es arrastrado por su carne y vive conforme a los deseos de su carne y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debe tener ese dolor en su corazón. Yo también, antes de ser salvo, pensé: yo muero esta noche y iré al infierno. Estuve muy preocupado, por eso Dios me ayudó a entender. Pero después de recibir la salvación pensé: ahora soy salvo, pero ¿por qué debo vivir así? Hay que pensar: ¿por qué debo ser arrastrado por mi carne? ¿Por qué debo pelear en esta guerra entre el espíritu y entre la carne? ¿Por qué Cristo no es el dueño de mi corazón? ¿Por qué yo soy dueño de mi corazón? En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si Cristo es el Señor, el dueño de mi corazón, toda mi vida sería santificado. Pero si en mi corazón yo soy el dueño, si el dinero es el dueño, una persona es el dueño, y las cosas del mundo gobiernan mi corazón, entonces no puedo ser santificado. Entonces hay que preocupar, hay que pensar, hay que dudar: ¿por qué yo debo vivir así? Sin pensar, vivo más o menos como quiera. Con la salvación piensa: no voy a ir al infierno, al menos va a la iglesia el domingo, el miércoles, eso es suficiente. Yo no quiero ser especial, yo no soy especial. El cristiano es una persona muy especial, el Hijo de Dios es muy especial.
y en su venida, como su esposa, entraremos en su gloria. Entonces somos personas muy especiales, ¿no? ¿Pero por qué? Recibe la salvación y voy a vivir más o menos y solamente voy a entrar al cielo y ya. Eso no es correcto. Nosotros ante Dios somos personas VIP muy importante, muy, muy, muy importante. Somos especial y muy especial. Somos personas importantes. No desprecien la salvación que han recibido. El ser cristiano es tan precioso en los ojos de Dios. Busquemos Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La semana pasada hemos leído esto. Vamos a estar repitiendo. Después de ser salvos, ¿pensamos en las cosas del espíritu o en las cosas de la carne? ¿Qué es el pensamiento que gobierna mi corazón? ¿En dónde estoy enfocando mi corazón? ¿Dónde está poniendo el enfoque? Esto está diciendo. ¿Cómo haré para vivir y comer bien? ¿Cómo haré para llevar una vida cómoda? ¿Qué debo hacer yo para hacer todo lo que yo quiero hacer? ¿Qué debo hacer para poder divertirme, para gozarme? ¿Piensan eso o piensan, qué haré para agradar al Señor? ¿Qué haré para poder glorificar a Dios? ¿Qué haré para poder serle fiel a todo el trabajo del Señor que me ha permitido y para ser irreprensible en el día de su venida, para no ser avergonzado ante el Señor? ¿Piensan en eso? Entonces, conforme lo que uno piensa, la vida de esa persona será totalmente cambiado. ¿No es así? Acerca de lo que piensa esa persona. La persona que piensa en las cosas de su carne, sigue las cosas de su carne, porque ahí está el enfoque de su corazón. Y de vez en cuando piensa en el Señor. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Si uno piensa en las cosas de su carne, no quiere decir que irá al infierno, sino el pensamiento mismo está muerto. Pecado, muerte, morir, Satanás, todo está conectado. Satanás no nos puede quitar la salvación que tenemos, pero puede meterse a nuestros pensamientos. Martín Lutero dijo así: no podemos evitar que los aves vuelan en el cielo, pero hay que evitar que haga un nido en mi cabeza. Así es, Satanás trabaja y no lo podemos detener nosotros, pero hay que evitar que Satanás haga un nido en mi cabeza. Satanás puso en el corazón de Judas el pensamiento de entregar a Jesús. Le metió el pensamiento, lo hizo pensar y pensar y lo puso por obra. No nos puede quitar la salvación, pero Satanás puede conquistar nuestro pensamiento. Entonces, hay que evitar, no hay que dejar que haga un nido en nuestro pensamiento, Satanás. Romanos 8, versículo 12. 12 y 13 leemos juntos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros somos deudores. ¿Qué es ser deudor? Cuando uno tiene una deuda, siempre tenemos la responsabilidad en el corazón de que hay que pagarlo. Por eso uno se siente muy presionado. Hay personas que pidió prestado mucho dinero y no piensa en pagar la deuda. ¿Qué es esto? Es una persona que engaña, es un ladrón. Yo he visto varias personas así. Hay personas que dicen, también otras así, personas que han sido pastores, dicen, necesito dinero rápido. Pero pasó varios días, pero ya no dice nada y no piensa en pagar. Y prestar dinero. No hay que prestar y olvidar. No hay que pedir prestado y olvidar. Y hay que pagar rápidamente con responsabilidad. Pide prestado dinero, lo utiliza bien, come bien, se viste bien y no piensa en pagarla. Es una persona muy infeliz, una persona que engaña. Y esa persona es una persona que engañará grandemente después. Y hasta el momento de pagar, pagar todo lo que había pedido prestado, hay que trabajar duro y pagar y ya después hacer otra cosa. Hay personas que dicen, pidiendo prestado dinero vamos a vivir y cuando Jesús viene y seremos arrebatados y así es todo, ¿no? Pero si van a vivir así, entonces si una persona así es arrebatado, la persona que le pidió dinero le prestó dinero va a decir, se fue con mi dinero. Y él engañó y fue al infierno, maldecido. Así va a pensar. Si sabemos que Jesús vendrá mañana, hay que pagar toda la deuda hoy y después tenemos que ir. Entonces, con un pensamiento tan equivocado, ¿cómo podrá uno ir al cielo? ¿Qué es decir que somos deudores? ¿Qué deuda tenemos? ¿Qué es decir que somos deudores? ¿Qué deudas tenemos? El que prestó dinero siempre está pide y pide, ¿no? Entonces nosotros tenemos deuda de la carne y también deuda del espíritu. Apóstol Pablo dijo que somos deudores para todos, la deuda de predicar el evangelio. El Señor murió por nosotros, el evangelio llegó hasta el día de hoy, hasta nosotros, y para esto muchas personas para predicar el evangelio han muerto, ¿verdad? Por eso nosotros recibimos la salvación, ese evangelio llegó hasta nosotros, y nosotros predicando el evangelio a otros es como pagar la deuda que tenemos. Por eso Apóstol Pablo dijo que quiero también anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, que sean griegos, que sean sabios. Yo soy deudor de todos. La carne quiere, dame algo rico de comer, dame ropa buena, hazme divertir, hazme feliz, dame esto y dame el otro. En Proverbios dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Entonces la carne pide y pide algo sin fin, como una persona que pide el dinero que había prestado. Entonces dice, deudores somos, no la carne. O sea, que para que no vivamos conforme a la carne. No es en ser endeudor de la carne y vivir conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne, si con la deuda de la carne y vive cumpliendo con lo que quiere el deseo de la carne, dice, moriréis, ciertamente moriréis. Es decir, que es una vida muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La persona que hace lo que le agrada a la carne, su vida misma está muerta. Los cristianos. Es diferente la vida de una persona viva y una persona muerta. Una persona viva vive como una persona viva, pero dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Las personas muertas del mundo tienen sus trabajos y los vivos tienen sus trabajos. Las personas que han nacido de nuevo es diferente su forma de pensar, su esperanza, su propósito y su forma de vivir tiene que ser diferente. Nosotros fuimos salvos. Esto no es una ideología, no es una religión, no es una doctrina, sino es verdad, es vida. Y es una verdad muy asombrosa. Y esa vida, la verdad de Dios ha sido cumplida en mí. La persona que va al cielo puede vivir como una persona que irá al infierno.
Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Su vida misma está totalmente muerta ante Dios. Con el espíritu hay que matar los deseos carnales. Por eso, si uno es llevado por su carne, está muerta. Apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cada día muero. No termina con morir una vez, sino con el poder del Espíritu hay que golpear la carne para que obedezca. La carne es perezoso, quiere hacer lo que quiere. Por eso las personas salvas, si se deja vivir como quiere, ellos se van al mundo. Por eso hay que estrictamente gobernar la carne. Porque mi alma fue salvo, mi carne no ha sido salvo todavía. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Esta carne no es el hijo, sigue siendo el siervo y hay que criarlo estrictamente. No hay que mimarlo, no, hay que ser muy estricto. Si desobedece la palabra de Dios, Dios lo va a golpear con su vara. Los niños pequeños con vara más pequeña y los que ya están más crecidos en la fe, lo va a golpear más fuerte. Y si aún no escucha, dice que lo puede matar. En Corintios 5, los cristianos que cometieron pecado y no se arrepienten, permite que muere. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo por el día del Señor. Si realmente fue salvo, su alma no será destruida, pero su carne será castigado y hay enfermedades que uno puede tener por castigo. Por eso en los santos de Corintios hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En la iglesia de Corintios había muchos que fueron castigados, enfermos y también muertos. Y esto no quiere decir que todos los que son enfermos sí tienen castigos, todos, ¿no? La enfermedad uno lo puede tener por muchas razones. También puede ser un castigo. También puede ser porque uno no se cuidó su salud, por comer lo que no debe comer. El alcohol es dañoso, pero si uno lo sigue tomando, va a dañar su salud. También fumar es muy dañoso para la salud, pero la gente fuma hasta que su nariz se vuelva amarillo. Su pulmón todo se derrite y no les importa. Esto no es correcto. Entonces, la salud, el cuerpo, es lo que el Señor nos ha dado. Entonces, dañar el cuerpo también es pecado. Hay que ser sano para vivir para el Señor. No hay que tener hábitos equivocados de la vida. Por eso uno puede enfermarse, pero también por su pecado, por ser castigado, uno puede enfermarse. También hay personas que han muerto por eso. Hay personas entre nuestros hermanos. Dice, esa persona por su castigo se está muriendo. Entonces, al que está muriendo le va a decir, tú estás muriendo por castigo, pero tal vez se va a enojar, por eso no le puede decir uno. Uno mismo lo tiene que entender. No vivir conforme la carne. ¿Por qué? Por su carne ciertamente morirán. Con el poder del Espíritu hay que golpear la carne, hay que hacerlo morir. Por eso apóstol Pablo dijo que golpea cada día su cuerpo y que cada día muero. Cada día que me quiere seguir, que niegue a sí mismo, su capricho, sus planes, sus avaricias, sus ideas y sus deseos. Hay que negarlos, sino cargar su cruz cada día. Cada día hay que cargar la cruz y me seguirá, dice. La cruz es tribulación, negar a sí mismo, negar su idea, todo lo que es de él es negarlo. Hay que negar a sí mismo, hay que dejar a sí mismo para que el Señor sea dueño en mí. En mi trono hay que quitarme de ahí, sino hay que poner al Señor ahí, en mi trono de mi vida. El Señor, dueño de mi vida, tiene que ser el Señor, ¿no es así? Y hay que cargar su cruz. La cruz es un sufrimiento. Cuando recibimos la salvación, sin ninguna obra nuestra, fuimos salvos por la gracia, pero para seguir al Señor hay sufrimientos. En Filipenses 1:29 dice,
porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Creer y ser salvo, y no solo esto, sino que también padezcan. Después de ser salvos, hay que padecer para el Señor, porque el Señor para nosotros, para salvarnos, Él sufrió, y nosotros, para vivir conforme a su voluntad, tenemos que padecer. Ciertamente van a haber sufrimiento y aflicción, y eso es muy bueno, porque a través de las tribulaciones Dios nos va probando. En Job 23, versículo 10 dice: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Desde el principio no hay oro puro. Tiene sus impurezas, pero al ponerlo en el fuego, todas las impurezas salen y solamente quedará el oro. Después que el Señor me entrena, me prueba, saldré como oro puro. Toda la impureza sale y se hace como oro puro. Por eso 1 Pedro 1 dice: para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla de alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dios nos va probando con fuego. Fuego representa la tribulación. También al hacer espada de fierro, lo ponen en el fuego, lo calientan totalmente y lo sacan y lo pegan con martillos y lo ponen en el fuego, lo ponen en el agua y lo repiten y lo pegan y así toda la impureza sale y solamente queda la parte de fierro más fuerte. Entonces lo ponen en el fuego y lo saca con martillo de fierro, lo pega, lo pone en el agua y después en el fuego y así se hace una arma muy fuerte de la misma forma. Después de recibir la salvación, Dios nos va a probar a través de las tribulaciones. A través de las tribulaciones nosotros vamos aprendiendo al Señor. En Hebreos 5 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Jesucristo a través de los padecimientos, de las aflicciones, aprendió la obediencia a la palabra de Dios. Entonces nosotros también a través de las aflicciones tenemos que aprender la obediencia. Una persona que no tiene ninguna tribulación parece una persona maleducada. Entonces nosotros tenemos que pedir esta tribulación para nosotros, porque es bueno. A través de las aflicciones salen nuestras impurezas y seremos convertidos más como oro, y uno va apareciendo más del Señor. A través de la tribulación va aprendiendo más del Señor, y a través de las aflicciones se cumple la obra del Señor. Entonces el trabajo del Señor se cumple a través de las aflicciones y tribulaciones. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso 1 Pedro 5, apóstol Pablo: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Antes de entrar a la eterna gloria, a través de los padecimientos, nos santificará, nos edificará, nos establecerá y nos hará perfecto. Entonces padecer es bueno. Tome su cruz cada día y sígame, cada día dice. Entonces hay que aprender la imagen del cristiano en la Biblia. No mirar a los religiosos falsos alrededor de nosotros, sino adentro de la Biblia, la imagen verdadera de un cristiano verdadero, la imagen de un hijo de Dios. Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender e imitarlos. No satisfacerse de solamente ser salvo y venir e irse de la iglesia y así debe ir después. Hay que saber si algo le agrada al Señor, si algo le entristece al Señor. ¿Es bueno no pensarlo? Por eso ser carnal, como aprendimos la vez pasada, Romanos 7 dice que el hombre interior y el hombre exterior batallan entre sí. La carne está contra el espíritu contra la carne, y entre dos se batallan. El hombre interior quiere obedecer la palabra de Dios, pero la carne, su naturaleza anterior,
no quiere vivir conforme a la palabra de Dios y lucha contra ese corazón. La carne no quiere. No quiere padecer, no quiere sacrificar. No quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y quiere vivir como quiere. Por eso los dos luchan entre sí. Es una batalla sin ceder. Un brazo lo jala Dios y un brazo lo jala el mundo. Entonces una persona que es llevado por la carne es una persona carnal. Una persona que es llevado por el espíritu es una persona espiritual. Una persona que pertenece al espíritu. Ahora nosotros tenemos que pensar de estos dos tipos de cristianos. ¿Yo a dónde pertenezco? Cuando Dios toma la foto de nuestra imagen espiritual, ¿en qué imagen nos mostraríamos? Hay que llegar a una conclusión. ¿Con qué foto estamos? Por eso una persona que pertenece a la carne, un niño pequeño, es la imagen de una persona que ha perdido en esa batalla. Y una de sus razones por qué pierde es porque no cree que el Espíritu Santo está dentro de él. Le sigue olvidando. Por eso los santos de Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu, Dios, piensan que solamente está allá arriba, pero está aquí adentro. Apóstol Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que grabar al Señor en mi corazón. Aunque uno no lo sabe, el Señor está. Y nosotros, aprendiendo la Biblia, vamos sabiendo, el Señor está en mí y hay que saberlo. Jacob le quitó la bendición de la primogenitura de su hermano y Esaú lo quería matar. Por eso su madre lo hizo huir a la casa de su tío. Y por primera vez se alejó de sus padres y estaba en el desierto de Berseba, durmiendo la primera noche. Hubo viento frío, se escuchaban bestias y solo vería las estrellas del cielo. Y pensó, ay, pobre de mí, ¿qué pasará de mí? Y llorando se quedó dormido con su cabecera de piedra. Y de repente abrió la puerta del cielo. Y bajo una escalera los ángeles subían y descendían, y se escuchó la voz de Dios diciendo, Jacob, yo estaré contigo, a donde quiera que vayas yo estaré contigo, te volveré a traer a tu tierra. Y Jacob se despertó, tuvo temor. Cuán temeroso ese lugar, no es otro lugar más que la casa de Dios. El Señor está aquí, mas yo no lo supe. Jacob no sabía que Dios estaba con él. Y aunque no lo sabía, Dios estaba con él. Nosotros cuando somos salvos, desde ese momento Dios está con nosotros. A donde quiera que vayamos, está con nosotros. En donde yo estoy, ahí Dios está. Ahí es su morada de Dios. Una persona que permanece en la carne, como no sabe esto, vive como quiere. Vamos a imaginar, llevar literalmente al Señor a todos lados. Los discípulos tenían a Jesús a su lado, pero nosotros lo llevamos adentro, en el corazón. El Señor de mi vida, el que me amó tanto, el Rey de Reyes, mi vida eterna, Él está en mí. Ahora, ¿cómo hay que vivir? El Señor debe ser mi dueño, debe ser mi Señor. Hay que vivir agradándolo y todo. Hay que confiar en el Señor para que el Señor pueda gobernar. Hay que irnos organizando uno por uno. Decir, Señor, gobierna todo de mí. Yo soy tu siervo. Y tengo que sujetarme totalmente ante el Señor, ¿no? Una persona que pertenece a la carne no tiene la fuerza para controlar a sí mismo. El Espíritu Santo es el que debe gobernar su corazón y su vida, pero como sigue siendo niño pequeño, el Espíritu Santo está, pero su carne es muy fuerte, por eso no lo puede controlar. Por eso muestra tal como es su imagen carnal. Habla sin pensar, muestra su sentimiento tal como siente y no puede
gobernar a la imagen de su carne. No tiene la fuerza para poder hacerlo. Por eso dice que tenéis contiendas y pleitos, celos y envidias, contiendas. ¿Cómo no pertenece en la carne? De esto hemos aprendido la vez pasada. Hay que descubrir qué imagen somos y aprender y ya pasar de largo. Pero si uno sabe que es niño pequeño, que todavía es carnal, de este lugar de total pérdida, de esta batalla entre la carne y el espíritu, la carne es utilizado por Satanás, pero no hay que ser utilizado por Satanás. Y decir, miserable de mí, Señor, sálvame de aquí. Hay que clamarle, ¿no? ¿Hasta cuándo van a quedar en el lugar de pérdida? ¿Hasta cuándo van a quedarse ahí? Ahora hay que descubrir nuestra imagen. Si uno sabe que tiene enfermedad, se examina una vez y se lo olvida. Para examinar el cuerpo también puede tardar mucho tiempo, ¿no? Tal vez ahora esta vez vamos a examinarnos, pero tardará mucho tiempo porque hay que examinar detalladamente y buscar cuál es el problema. No solamente hacerlo sin detalle y olvidarnos, sino el doctor le dice, si no se opera ahora se va a morir. Eso es un gran problema. Nosotros tenemos que ser examinados por Dios y tenemos que hacer una decisión. Si vive uno como quiere y el domingo va a la iglesia y escucha la palabra pero se le olvida y ahora vuelve a vivir como quiere, ¿hasta cuándo van a vivir así? No hay que vivir así. Una de las razones de por qué el Señor no se apura en venir es porque no estamos preparados de la imagen gloriosa para recibirle dignamente ante el Señor. Por eso nos está dando un poco más de oportunidad. A las que no son salvos les da la oportunidad para ser salvos y para que seamos sin vergüenza cuando viene, para que gloriosamente estemos ante Él como su novia. Nos está dando esa oportunidad. No hay que malgastar esta oportunidad. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Y 20 leemos juntos. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí, como dice, mis hermanos amados, entonces la palabra dicha a las personas salvas, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es necesario que sea pronto para oír. Pero las palabras que son necesarias hay que decirlo, pero los que no son necesarios no hay que decirlo. Por eso hay dos oídos y una boca, ¿no? Para que oiga mucho y hable poco. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo también tengo carácter a veces muy apresurado, pero el no poder controlar sus caracteres hace sufrir a uno mismo y hace sufrir a muchas personas, lastima a muchas personas. También porque habla sin pensar y se enoja fácilmente. Al airarse, no obra la justicia de Dios, dice. Yo cuando trato con la gente, cada persona tiene su debilidad. Hay personas que su carácter es muy apresurado, muy agresivo, habla fácilmente
las palabras que lastiman a las demás personas. Y así es, su carácter se muestra por su rostro, si se muestra sus sentimientos fácilmente. Y hay que poder controlar esto. Hace como quiere, actúa como quiere y después dice, así soy yo, entiéndeme, compréndeme. Así no debe decir, ¿no? ¿Cómo vamos a comprender a esa persona? Es como matar a una persona y decirle, perdóname. No solamente muere una persona por un cuchillo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 8 a 9. Colosenses 3, versículo 8 a 9, leemos juntos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Antes vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne, los deseos malos buscábamos, pero ahora, después de recibir la salvación, dice, dejad todas estas cosas. Hay que despojarnos de todas esas cosas. Uno por uno, despojarnos del viejo hombre. Vi en un canal de animales que en un pozo hay una larva. El proceso de cómo se hace una libélula es muy interesante. Está una larva en una planta pegado y se despelleja una vez, 2 veces, 3 veces, y la cuarta vez se despelleja y se hace una libélula y vuela y se va. Nosotros, después de recibir la salvación, varias veces tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojado del viejo hombre con sus hechos, como dice, el hombre viejo, hombre de pecado, la naturaleza pecaminosa. Y ahora los hechos malos, uno por uno hay que dejarlos. Uno por uno despojarnos. Y así a la misma vez, nuestro hombre interior tiene que irse pareciendo más y más al Señor. Y en la venida del Señor, el cuerpo también será transformado enteramente y será santificado como el Señor y recibiremos al Señor. Como una cigarra, se tarda 7 años para que la larva se haga cigarra. Al final se despelleja y se hace cigarra y vuela. También nosotros tenemos que despojarnos uno por uno. Tenemos mucho por despojar. Y tenemos que buscar qué es lo que debemos despojar. Y tenemos que orar para y también esforzar para despojarnos de estas cosas. Pero ahora deja también en vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El enojarse, enojo, malicia, blasfemia. Hay personas que les gusta juzgar a las demás personas y hablar mal de otras personas, decir mal de alguien, criticar a esa persona. No hay que tener un carácter malo así. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay cosas, palabras deshonestas, vergonzosas que el cristiano no debe decir. Que no digamos mentiras. Siendo salvo, no debemos mentir. ¿Qué es mentir? Engañar es mentira, pero no ser verdadero también es mentira. Dejar estas cosas y, versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. A la imagen de Dios que lo ha creado, el conocer al Señor, pensar en Él y hablar y actuar, su forma de vivir tiene que parecerse más y más al Señor. En la Biblia aparece acerca de 2 tipos de cristianos. Piensen mucho en esto. Si yo realmente
¿Soy niño pequeño siendo un cristiano? ¿O cuánto he crecido? ¿Soy carnal todavía? ¿O cuánto he crecido? ¿O soy espiritual ahora? ¿Viviendo conforme al espíritu o vivo conforme a la carne? Hay que descubrir a uno mismo. Una persona que no es salvo debe de serse salvo para ser salvo. También después de ser salvo, si todavía soy carnal, todavía soy niño pequeño, si sabe que tiene error en su vida cristiana, debe anhelar despojarse de esto. Tiene que pedir la gracia, el poder y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y así podemos ser liberados de ahí. Y acerca de ese problema, vamos a seguir pensando en estas palabras. Para que nuestra vida sea manifestado la imagen de un cristiano maduro. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros que nos habíamos alejado de ti viviendo en medio de pecado, tú nos has salvado y nos has hecho hijos tuyos santos. Nos diste la gloriosa esperanza de entrar en tu reino eterno y gracias por esto. Ahora el resto de nuestras vidas queremos vivirla para cumplir tu voluntad, para glorificarte, Dios Padre, para poder agradarte, para poder cumplir tu santa obra que nos has encargado. Pero todavía somos carnales. En esta naturaleza pasada, no cambiada, somos tribulados. Todavía muchas veces vivimos siguiendo la carne y los deseos carnales. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos de tu gran gracia y tu Espíritu Santo nos guíe y nos guarde. Ya no queremos permanecer en la carne, ya no queremos ser llevados por la carne, ya no queremos hacerte triste desobedeciendo tu palabra, sino ayúdanos, Señor, para que nuestra vida y nuestro corazón sea gobernado por ti y que a través de toda nuestra vida podamos glorificarte, Dios. Guárdanos a todos con la palabra, con tu poder, y edifícanos más enteramente para que en tu venida seamos irreprensibles, sin vergüenzas, y para esto guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.